Sabéis que el retinoico es cuestión de acostumbrarse, así que lo que vamos a hacer es espaciarlo. En vez de una aplicación todas las noches, como sería lo normal, pues ponemos un día por medio, 2 días por medio o incluso una vez a la semana para empezar el tratamiento y vamos acortando conforme vayamos teniendo respuesta. Y, por supuesto, el fotoprotector solar. Ya termino, solo me quedan 2, Vicente. Hablamos del omeprazol pediátrico, que también todo lo hacemos. El omeprazol pediátrico es suspensión. Ya sabéis todos qué es lo que tenéis que decir cuando es una suspensión. Y una cosa importante, el omeprazol pediátrico es que sabe fatal. Es horrible. Eso no hay Dios aquí. Por ahí debe de estar mi compañero José Manuel, que lo ha intentado de 1000 formas, pero eso no hay forma de darle sabor, ¿sabes? Y eso es horrible. Entonces, aquí el problema que tenemos es que los médicos casi siempre lo recetan a concentraciones muy bajas y hay que darle mucha cantidad, entre comillas, al niño. Oye, pues si el paciente te viene quejándose de que el niño no es capaz de tomarse esto, concentremos la dosis, pongámoslo a 10 miligramos por mililitro o de forma que tenga que tomar 5 veces menos y así por lo menos es una forma de hacerlo más amable. Y por último, termino con un clásico, las cápsulas de bicarbonato, que tú dices, también de las cápsulas de bicarbonato tengo que decir algo. Si yo las cápsulas de bicarbonato se la tiraba ahí al tío y ya está, pues no, las cápsulas de bicarbonato también tienes que decir algo en la dispensación. Unas cápsulas de bicarbonato, para empezar, no las mandan como antiácidos. Las cápsulas de bicarbonato, todos sabemos que se las mandan a pacientes de nefrología por el tema de la alcalosis metabólica. Es normal que sean muchas tomas al día, es completamente normal, no debemos asustarnos por eso. La dosis va a ir entre 500 miligramos y 1 gramo. Y algo importante del bicarbonato, sobre todo dependiendo de la cantidad de toma que tiene el día, es que puede subirnos el pH del estómago. Puede subirlo algo, claro, es alcalinizante, ¿por qué no? Entonces, por ser precavidos, siempre instaremos a que se separe del resto de medicación, ya que puede alterar la absorción o la liberación de determinados fármacos. Así que siempre el bicarbonato solito. ¿De acuerdo? Os traigo unos casos prácticos por si por casualidad me daba tiempo. Os dejo solo uno final porque ya que estoy aquí, ¿no, Vicente? Me dejas, ¿no? Rapidísimamente. Molt rápido. Molt rápido. Bien. Mira, este es un caso que es real, ¿eh? Te entra en la farmacia esta prescripción, así tal cual. Viene directamente endocrino con la siguiente prescripción. Levotirosina, 20 miligramos, partido mililitros, suspensión oral, cantidad suficiente para 30 mililitros. Posología, 1 mililitro por la mañana. ¿Qué haríamos nosotros como farmacéuticos? Pues, oye, levotirosina es para un niño, ¿vale? Sin problema. La mandamos, le decimos que la debe conservar en el frigorífico. Es levotirosina, que la tome por la mañana, o la ve que no se la tome. ¿Qué haríamos ahí? ¿Sabes? ¿Cuál es la decisión que tomaríamos en este medicamento? Por supuesto, todo el mundo lo habéis sabido, ¿sabes? Porque la verdad estoy muy listo. La respuesta era que no se la tome. Aquí hay que cortar esa dispensación. La levotirosina en miligramos, no. La levotirosina en microgramos. ¿Sabes? Ahí la importancia de que os decía al principio del todo que la dispensación de fórmula magistral empieza del momento que recibimos la receta. No demos por hecho nada en formulación magistral como si lo damos por hecho en el medicamento comercial. Bueno, ya está, ya me voy, no quiero ser ya más No hay eso. tiempo de más casos. Aquí os dejo mi WhatsApp y mi historia, ¿sabes? Para el que quiera contactarme por hablar formulación magistral o para tomar algo. Muy buenos días a todos y a todas. Soy Rubén Quiñoy, vocal de veterinaria por el Colegio de A Coruña. Es un placer compartir esta presentación con tantos y tantas compañeras farmacéuticos. El tema que vamos a abordar es la actualización en la dispensación de medicamentos veterinarios. Corriendo el riesgo de que la primera parte de la presentación pueda ser un poquito más aburrida, creo que la forma de encararla, debido a la actualidad que tiene la implementación el año pasado del Real Decreto 666 y además por la profundidad que tiene en la aplicación, debemos empezar por ahí. A partir de ahí intentaré trasladaros cuál es el objetivo de la presentación e iremos ya a una parte más dinámica en donde hablaremos y abordaremos aspectos prácticos de la receta veterinaria. Bien, como decía el Real Decreto 666, afecta al farmacéutico en oficina de farmacia y a la hora de la dispensación de medicamento veterinario, pero también hay muchos artículos que regulan y que afectan entonces a profesionales sanitarios que están en la órbita del medicamento veterinario, es decir, a la distribución, a los prescriptores, es decir, al clínico y a cualquier
profesional sanitario que esté en la órbita del uso del medicamento veterinario. Es un Real Decreto muy profundo, tiene más de 40 artículos distribuidos en 10 capítulos y además no es el único que está vigente. En la implementación el año pasado deroga algunos Reales Decretos, pero siguen en activo en la normativa nacional varios. Entonces, tenemos un puzzle bastante complejo porque además añadimos a esto que existe también normativa europea que tenemos que conocer. ¿Qué quiero transmitir de esta primera diapositiva? Me parece importante que tengamos un listado actualizado de qué está vigente, qué no está vigente, para que, por una cuestión práctica, para cuando tengamos necesidad de aclarar cualquier situación, cualquier duda en una dispensación de medicamento veterinario, este enlace que os proporciono aquí, que nos lo ofrece la Agencia Española de Medicamentos, permite acceso directo a estos Reales Decretos con un índice dividido en normativa nacional y normativa internacional. De aquí, entonces, de este puzzle que comentaba complejo a nivel legal y normativo, aparece, digamos, el objetivo de esta charla, que es realizar una recopilación de los artículos incluidos en los diferentes Reales Decretos que necesitamos tener presente en la práctica diaria para la dispensación de medicamentos veterinarios. Venga, vamos a una parte ya práctica. Esta es una cuestión muy básica, lo reconozco, pero sé que hay dudas. Entonces vamos a intentar abordarla juntos. Nos ponemos en la situación, hay un medicamento veterinario, estamos en la farmacia, en el mostrador, nos recibimos a nuestro cliente y nos solicita un medicamento veterinario. Es decir, podemos encontrarnos con las dos situaciones, que no esté sujeto a prescripción veterinaria o que sí lo esté. En el primero de los casos, que no esté sujeto a prescripción, lo podemos dispensar desde las oficinas de farmacia, desde los establecimientos comerciales detallistas, en donde hay también un farmacéutico garante, y también el cuarto canal. Abro un paréntesis. Utilizo precisamente esta terminología, establecimiento comercial detallista, porque nos encontramos popularmente con muchos nombres para este establecimiento, minoristas, farmacias veterinarias, agroboticas. El término riguroso que está en los Reales Decretos es establecimiento comercial detallista. Y el cuarto canal, ¿no? Superficies que están también legalmente autorizadas a vender medicamentos no sujetos a prescripción. Y el medicamento sujeto a prescripción veterinaria solo lo podemos dispensar farmacéuticos en oficinas de farmacia y en los establecimientos comerciales detallistas. En particular, medicamento estupefaciente y medicamento de uso exclusivamente hospitalario solo en oficina de farmacia. Y de aquí aparece la siguiente cuestión, y es cómo saber si se puede dispensar. Es decir, ¿tenemos alguna herramienta práctica que podamos utilizar en el mostrador en caso tengamos dudas? Bien, aclarar que aquí no tengo ningún tipo de interés comercial con ninguna de las marcas que hay aquí, simplemente por una cuestión de que tenga más impacto, por lo conocidas que son, las he puesto en la presentación. Imaginemos entonces que nos piden Advantix y si no hemos tenido contacto antes con estos medicamentos, pues probablemente no sepamos si está sujeto o no a prescripción veterinaria. Entonces, la herramienta que creo que es muy útil es utilizar el Cimabet. Cimabet es una web que gestiona y proporciona de acceso libre público la Agencia Española del Medicamento. Toda la información contenida en Cimabet se extrae de la propia autorización como medicamento. Entonces, hay mucha información. A nivel técnico, a nivel de fichas técnicas y prospectos, puede no ser tan útil para el día a día, pero en este caso, para resolver la pregunta que planteaba hace un momento, sí que nos permite ver si está o no sujeto a prescripción. Advantix no está sujeto a prescripción, se podría vender sin receta. Pero, por ejemplo, Bravecto, que es otro ectoparasitario, son de la misma categoría, pero principios activos diferentes, aunque actúen por vía sistémica, como decía, por tener otro activo, sí está sujeto a prescripción, entonces necesitaríamos receta de veterinario. ¿Vale? Vamos a abordar un poco cuestiones relacionadas con la receta veterinaria. Lo he dividido en estos 4 bloques, pero sin duda hay muchísima información. En estos más de 40 artículos recogidos en el Real Decreto se podría hablar mucho, se habla mucho de receta veterinaria. Por una cuestión práctica, manteniendo, digamos, esta guía, hablaremos de animal productor, ¿no? ¿Qué receta se necesita para el animal de abasto? Y no productor se refiere a las mascotas, y es la receta ordinaria.
En cuanto a la dispensación de estupefacientes, hablaremos un bloque un poquito de esto, medicamentos de uso humano y prescripción excepcional por vacío terapéutico. Venga. Destaco algunas características muy particulares de la receta veterinaria, particulares frente a la receta humana. Si la prescripción es de más de un envase, se dispensarán todos los envases a la vez. En este sentido, hay que mantener un tip siempre, que es una receta, un acto de dispensación, independientemente de que haya un número de envases, uno o más de uno. Por otro lado, se tiene que prescribir por marca. No es válida una prescripción por principio activo y si en una receta se prescriben varios medicamentos, se puede hacer, está autorizado, siempre y cuando sea el mismo tratamiento. Y otra particularidad de estas recetas es que en función de lo que se prescribe, la validez inicia desde que el veterinario firma la receta, puede ser diferente. Los casos generales, ¿no? o digamos, la mayor parte será 30 días, antimicrobianos 5 días, estupefacientes 10 días o tratamientos crónicos 3 meses. Bien, entramos en otro bloque, que es la dispensación de estupefacientes. En este sentido, lo que quiero trasladar es un poco el circuito global. No solo centrarnos en esta parte de dispensación, sino entender, y empezamos a leer la diapositiva por arriba, cuál es el circuito completo. Es decir, entender qué tiene que hacer el veterinario, aunque no sea nuestra competencia, bajo mi punto de vista, entender todo el proceso nos ayuda a tener más seguridad, bueno, debido también a la característica muy particular que tiene este medicamento estupefaciente. Entonces, repito, no es nuestra competencia, pero quiero que lo conozcáis. La clínica veterinaria tiene que, por una parte, solicitar la autorización de depósito. ¿Bien? Esto no es obligatorio, es decir, no todas las clínicas tienen depósito. Esto es lo importante. Y quiero que lo diferenciemos también del botiquín veterinario, que esto es otra cuestión que abordaremos a continuación. El depósito tienen que solicitar la autorización a su competencia territorial. En este sentido, también recordar que en materia de estupefaciente aplica lo que estamos diciendo, que viene directamente del Real Decreto 666, pero se traslada la competencia a las autonomías. Entonces, digamos que puede haber variaciones por autonomía. Pero esto que os estoy contando es general porque es la norma superior, que es el Real Decreto. Una vez que la clínica está autorizada para albergar medicamentos, también tiene que tener unas condiciones y unos requisitos. Farmacia y clínica tienen que mantener, digamos, un contrato, una vinculación, una declaración de compromiso. Es simplemente una cuestión administrativa que nos mantiene, digamos, vinculados. Y, digamos, hecha esta parte administrativa, la clínica puede solicitarnos a la farmacia los medicamentos estupefacientes. ¿De qué modo? Utilizando hoja de pedido de estupefacientes, receta de estupefacientes, y nosotros debemos custodiar vales y recetas 5 años. Bien. Quería diferenciar este concepto de depósito de otra situación que probablemente se nos dé menos veces, pero tenemos que controlar también para cuando la tengamos que abordar, que es la dispensación de medicamentos de uso humano para uso en clínica veterinaria. Me refiero a los medicamentos de uso exclusivamente hospitalario. Solo este canal puede ejecutarse, es decir, solo la farmacia comunitaria puede dispensar estos medicamentos. En ese caso, las clínicas veterinarias no están sujetas a autorización de depósito. Es más, esto es vamos a decir, una guerra que están teniendo ellos en paralelo, porque esta categoría de medicamentos suelen utilizarlo de forma urgente en clínica y no se les permite tener un depósito. Entonces tienen que solicitarlo a la farmacia y nosotros dispensarlo. Bueno, esta es otra guerra que están manteniendo los veterinarios en paralelo. Sí que necesitamos tener un contrato de vinculación entre la farmacia y la clínica, y nos solicitan esta categoría de medicamentos mediante receta ordinaria. Y aquí la parte importante, ¿no?, que quiero destacar de esta diapositiva es que, como se trata de un medicamento humano, uso exclusivamente en hospitalario, para uso en veterinaria, en la prescripción tiene que aparecer la leyenda prescripción excepcional, ¿vale? Si no, sería nulidad de receta. Y como os decía, el tercer caso es el botiquín. Estos sí que no necesitan autorización, digamos, la clínica para tener un botiquín. Se refiere, digamos, a los medicamentos que utilizan normalmente, diariamente en clínica.
Tampoco necesitamos tener la vinculación, este contrato, este compromiso entre las dos partes, y la forma en que nos solicitan estos medicamentos es a través de hoja de pedido. ¿Vale? No se necesita receta, sí una hoja de pedido. Y esto también pues, no hay un formato estandarizado, sino que bueno, pues, los colegios nos proporcionan normalmente pues, un formulario para este uso. Bien, y aquí añado en esta parte la receta de no dispensación. Esta es una situación que también, bueno, no ocurrirá muchas veces, pero es importante tenerla clara. Podemos recibir esta receta y si aparece no dispensación, no dispensaremos. No podremos dispensar el medicamento que esté prescrito. Esto se reserva a cuando un paciente veterinario inicia un tratamiento en la clínica y para dar continuidad en el domicilio, el veterinario cede, y repito, cede, no puede vender, una pequeña parte del medicamento, para dar continuidad, como digo, bueno, pues a lo largo de ese día o al día siguiente. Bien, en ese caso, como sí está saliendo medicamento de la clínica veterinaria a un usuario, a un cliente, hay que emitir una receta y en este caso se aparecerá también como leyenda no dispensación. En caso necesitase tratamiento para retirar de la farmacia, tendría que prescribir otra receta para que nosotros pudiésemos dispensar ese medicamento. Bien. Otro tema es la prescripción excepcional por vacío terapéutico. Y creo que la mejor forma de explicarlo, que esto sé que genera también bastantes dudas, es con la siguiente diapositiva, que es entendiendo qué es la cascada de prescripción. Es decir, el veterinario, y otra pregunta que suele aparecer pero el farmacéutico necesita entender, conocer qué es la cascada de prescripción, cuando es algo que obliga al veterinario a la parte clínica. Bueno, bajo mi punto de vista sí es necesario, porque al final nosotros somos los que vamos a tener que discernir si una receta es válida o no y tenemos que apoyarnos de toda la información posible para actuar con seguridad. Entonces, diferenciemos qué es prescripción ordinaria y prescripción excepcional. Como decía, la primera opción, que no es opción, es obligación, que tiene el veterinario en clínica para prescribir es el medicamento veterinario. Entonces, imaginemos que tiene un paciente, un perro, se le diagnostica una determinada patología y en el arsenal farmacoterapéutico veterinario, el clínico tiene una opción para usar como medicamento veterinario. Es decir, para ese paciente, para esa especie, para ese perro, y con esa misma indicación, para esa patología. En ese caso, utilizará el medicamento veterinario. Si no se cumple esta condición, tendrá que utilizar un medicamento veterinario para otra especie o para otra indicación. El primer caso es la prescripción ordinaria. Y el segundo caso ya pertenece a una prescripción excepcional, porque está utilizando un medicamento veterinario de forma off-label, es decir, fuera de autorización. Por eso leeremos en el Real Decreto que esto está condicionado a la responsabilidad directa del veterinario, porque se está utilizando fuera de indicación, aunque está permitido por la cascada de prescripción. Si estas dos condiciones de medicamentos veterinarios no cubren las necesidades farmacoterapéuticas, sí que se podría prescribir un medicamento de uso humano. Y si esto no fuese suficiente, tendríamos también tendría el clínico, ¿no? el acceso a las fórmulas magistrales. Bien. Pongamos un ejemplo para que sea más dinámico. Recibimos esta receta, allopurinol de 330 comprimidos. Me encantaría escuchar vuestras opiniones de si se puede o no dispensar, pero tenemos que ajustarnos al tiempo. Entonces os doy la respuesta. ¿Se puede dispensar? No. ¿Por qué? La prescripción no es correcta por varios motivos. Se debe prescribir por nombre comercial. Aquí está prescrito por principio activo y eso solo está reservado a la fórmula magistral. Si se trata de un medicamento humano, falta la leyenda prescripción excepcional y además falta añadir el número de envases. Bien. Sistemas de emisión de receta veterinaria. Bien, aquí siguen, hablo a día de hoy, actualidad, coexisten los dos sistemas, la forma manuscrita y la receta electrónica. En la forma manuscrita sí que es importante que entendamos que no hay un formato único. ¿Vale? Es verdad que los colegios de veterinarios les proporcionan un talonario de recetas, pero no están obligados a utilizarlo.
Sirve cualquier tipo de formato manuscrito siempre y cuando mantenga unas condiciones, que son, bueno, 3 copias, copia para la clínica, copia para la farmacia y para el cliente, y además contengan, bueno, la serie de datos que obliga el Real Decreto. A lo largo de la presentación habéis visto varios recuadros en donde especifico el artículo y el Real Decreto de donde se extrae la información y además, al que tenga curiosidad y quiera profundizar un poco más, lo tiene más a mano. Coexiste, como decía, con la receta electrónica, que a pesar de que no tiene una implementación territorial demasiado elevada, sí que es algo en lo que se está trabajando, muy interesante a muchos niveles, a nivel de gestión, a nivel de trazabilidad. Y bueno, esperamos que en el futuro pues, se mejoren los sistemas y que se vaya implementando, porque sin duda, lo sabemos perfectamente en farmacia por la receta electrónica, el que ha vivido la transición. Entonces, bueno, esperamos que esto que se implemente. Registro de dispensación. Esto es algo que ya estamos haciendo, no vamos a contar nada nuevo. Sí que aprovecho esta diapositiva para, de alguna manera, destacar el papel que aquí han tenido Consejo y colegios a la hora de una estrategia que a mí me ha parecido muy acertada, en el sentido de que, una vez implementado el 666, sí nos obliga al registro informático de las dispensaciones de medicamentos veterinarios, solo medicamento veterinario, no medicamento humano. Y la estrategia que han seguido los colegios, que nos han trasladado y que además han coordinado con los programas de gestión, es que vamos a notificar, vamos a registrar todas las dispensaciones, sea medicamento veterinario o sea medicamento humano para veterinaria, porque de esta manera tendremos un registro global de todo y además nos facilitará. Por eso bajo hacia el siguiente punto, que es el proyecto SBAC. ¿Vale? También sé que lo conocemos todos. El proyecto SBAC forma parte del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, en donde estamos también, tenemos que hacer una declaración de todos los antimicrobianos que se dispensan, no solo en farmacia, esto aplica también a entidades ganaderas y entidades detallistas, antimicrobianos que se dispensan a consumidor final, a ganadero o a clínica veterinaria, ¿no? a ese botiquín del que hablábamos. Y no confundir, porque sé que si se hacen búsquedas puede esto generar duda, no confundir este proyecto con el proyecto Presvet. El proyecto Presvet es exclusivo para veterinarios. Es el mismo concepto, es decir, en el Presvet el veterinario está obligado a notificar toda prescripción de antimicrobiano, pero solo es, digamos, para la parte veterinaria. ¿Vale? Nosotros estamos adheridos, digamos, al plan SBAC. Y ya para terminar, ajustándome creo que muy bien al tiempo, abordamos la última diapositiva. ¿En qué estamos trabajando? Me refiero a en qué estamos trabajando las vocalías de veterinaria, que somos muy poquitos, de la mano del Consejo. Bueno, también es un tema súper actual y me parecía interesante trasladarlo. El Real Decreto 666 del 23 y el 1157 del 21 se han presentado modificaciones, ¿vale? Y estamos en periodo de alegación de esas modificaciones. Una de ellas afecta a varios artículos. Una de estas modificaciones tiene que ver con la publicidad de medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción. Publicidad que se pasará en televisión, en internet y en radio. Entonces, las alegaciones sobre las que estamos trabajando, de hecho, hoy cerraba el plazo y bueno, se ha hecho a tiempo, como decía, coordinados con el colegio, con el Consejo, se han enviado alegaciones para que en estos pictogramas aparezca también el farmacéutico, basándonos fundamentalmente en la Ley de Garantías, en donde siempre que haya un medicamento, sea de origen que sea medicamento humano o veterinario, intrínsecamente tenemos que estar por una cuestión de seguridad. Entonces, la alegación va desarrollada de forma que aparezcamos también veterinario y o farmacéutico. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, presentarme, soy Fernando Hidalgo, soy vocal de fitoterapia del Colegio de Farmacéuticos de Granada y vocal autonómico de Andalucía. Quería, antes de empezar, agradecer al Consejo y en particular a su vocalía de Oficina de Farmacia el contar con las vocalías, ya no somos pocas, ya vamos creciendo, de plantas medicinales que estamos en España para participar en esta jornada y
brevemente, en 20 minutos, intentar explicaros la importancia que tiene esta categoría en la oficina de farmacia, en la farmacia comunitaria, y que bueno, creemos que está en auge y que es importante que la desarrollemos, y es lo que voy a intentar explicar en esta exposición. En primer lugar, vamos a hablar un poco de las tendencias actuales, de un contextualizar cómo está la planta medicinal en España a día de hoy. Veremos los tipos de preparados legalmente, a nivel de registro, cómo nos podemos encontrar estos preparados en la oficina de farmacia, que puede ser uno de los problemas, ahora veremos que tenemos. Finalmente veremos también por qué el farmacéutico y la farmacia y el farmacéutico son el lugar y el personal sanitario más adecuado para recomendar y dispensar estos preparados. Y brevemente daré unas pinceladas de cómo poder implementar esta categoría en la oficina de farmacia. Para comenzar, comentar que la fitoterapia está de moda. Yo creo que todos somos conscientes cuando hablamos con nuestros pacientes, cuando nuestros pacientes vienen a la farmacia, de que está en auge, ¿no? Lo natural, lo eco, lo sostenible, lo bio, está de moda, ¿no? Y no solo lo digo yo, sino que estudios recientes pues, hablan de que aproximadamente un 70% de la población en España utiliza habitualmente plantas medicinales, y el 82% de los españoles prefieren un tratamiento natural a uno de síntesis química. Pues todos lo vemos en el día a día en la farmacia, ¿no? Porque bueno, es más sostenible, más ecológico, intuyen que tienen menos efectos secundarios, menos interacciones, etc. Y por otro lado, la evolución del mercado es interesante también, donde en 2023 el 36% del mercado OTC en la oficina de farmacia eran productos a base de plantas medicinales, y lo más interesante, con un crecimiento anual del 4%, que se está manteniendo y aumentando año a año. En cuanto al patrón de consumo de las plantas medicinales, pues se estima que un estudio ha revelado que normalmente son mujeres entre 25 y 44 años, con estudios superiores y normalmente empleadas. Las patologías más utilizadas y más tratadas con plantas medicinales suelen ser problemas digestivos, trastornos del sueño, ansiedad y problemas respiratorios. Este dato es importante, la fuente de información. En la fuente de información, el farmacéutico, aproximadamente la mitad de las consultas sobre plantas medicinales en España, pues la población la consulta a un farmacéutico. Pero bueno, es un dato interesante, pero un dato también que debe preocuparnos y debe ponernos en alerta, ¿no? La otra mitad, ¿qué está pasando con ella, ¿no? ¿A quién consulta, ¿no? Pues están consultando a amigos, a suegros, todos tenemos a alguien en la familia, ¿no? Que en una cena, en una comida, pues oye, me fue muy bien esto, tal, una planta. El hecho de que esté fuera del canal farmacia pues hace que muchos tengamos ya un máster en fitoterapia, sobre todo los cuñados, ¿no? El lugar de adquisición también es un dato que este estudio pues yo le doy mucha importancia, ¿no? Pues más o menos también la mitad de las plantas medicinales, de los productos a base de plantas medicinales, se adquieren en oficina de farmacia con su consejo y su calidad, se supone, pero el resto, la otra mitad, está fuera del canal farmacia. Entonces, si comparamos ese crecimiento anual del 4%, ese auge de lo que es las plantas medicinales, pues creo que tenemos que ponernos las pilas un poco en la farmacia para intentar recuperar y igualarnos a mercados como los europeos, ¿no? En Alemania, en Italia, estamos hablando del 80, 90%, y nosotros estamos en un 50%. ¿Esto por qué es? Pues bueno, principalmente por la regulación que tenemos en España, que es un poco singular. Los medicamentos con sus registros se pueden registrar en España de varias formas. En primer lugar tenemos lo que son los medicamentos tal cual, son de venta exclusiva en farmacia, no tenemos problema en ese sentido, y bueno, pues se le exige a un medicamento a base de plantas medicinales, se le exigiría los mismos requisitos que a cualquier otro medicamento de síntesis química que tenemos en la farmacia. Tenemos un grupo que serían los medicamentos a base de plantas medicinales que están sujetos a prescripción médica. Aquí tenemos pues, muchos ejemplos, ¿no? Estupefacientes, fórmulas magistrales, como he comentado antes, etcétera. Por otro lado, tenemos los medicamentos que son a base de plantas medicinales, pero están englobados en el OTC, no es necesario la prescripción médica. Y finalmente, medicamentos tradicionales a base de plantas. Es un registro simplificado que se creó en España para poder registrar de forma más rápida pues medicamentos a base de plantas, de una planta que tenía un aval de más de 30 años de uso con eficacia y seguridad. Desgraciadamente, este grupo pues, supone un porcentaje muy bajo, a lo mejor el 10%, 5, 10%. ¿Y dónde está el grueso de todos los preparados que dispensamos a base de plantas en la farmacia? Son preparados que no son exclusivos de oficina de farmacia. Se pueden registrar como complemento alimenticio, la gran mayoría. Tienen su registro sanitario,
pero aquí tenemos el problema de que nos tenemos que fiar del laboratorio o del fabricante en este caso, acerca de la calidad. No se le exigen estudios, como hemos visto anteriormente en medicamentos. Entonces, bueno, pues se puede registrar prácticamente en España y si no, en Bruselas, se podría registrar prácticamente cualquier fórmula que nosotros queramos que se nos ocurra. Ahora mismo se me ocurre una fórmula y la semana que viene la puedo estar dispensando en una farmacia perfectamente con un registro sanitario como complemento alimenticio. Luego están los productos sanitarios. Los productos sanitarios es un poco un cajón desastre. Aquí metemos todo, desde test de COVID, test de embarazo, marcapasos, etc. Y aquí la diferencia con complemento alimenticio es que el producto sanitario normalmente se clasifican, hay varias clases, y los productos a base de plantas medicinales se engloban en la clase 3. La clase 3 se le exigen, se consideran un poco más de riesgo y son productos que se le exigen una serie de estudios y de evidencias de seguridad y de eficacia, con lo cual nos da un poco más de garantía a la hora de dispensarlo nosotros en la oficina de farmacia con respecto al complemento alimenticio. Y luego, bueno, pues hay un poco registros de muchas variedades como aromas, aditivos alimentarios, cosméticos, etc. ¿Cómo podemos nosotros en la oficina de farmacia asegurar que un complemento alimenticio, por ejemplo, tiene una calidad? Ahí tenemos que actuar como farmacéuticos, como profesionales sanitarios y tenemos que, por eso es importante desarrollar esta categoría. No tenemos que comprar por cantidad, por margen, sino basarnos en la calidad y eso conllevará una eficacia y una seguridad. Ten en cuenta que vamos a recomendarlo a un paciente que tiene una patología y que lo que queremos es que sea eficaz y que sea seguro, sobre todo. No darle cualquier cosa que llegue. Bien, pues esto se hace al final a la base de formación y bueno, hay dos estrategias que se pueden seguir, que son, pues, en primer lugar, ver qué laboratorio nos está ofreciendo este producto, desde si tiene registro, si está instaurado, si lleva mucho tiempo trabajando, en este caso, por ejemplo, preparado a base de plantas medicinales, si lleva una trayectoria, si ha tenido problemas sanitarios, etcétera, etcétera. Y luego, a nivel de producto, pues se podría lo mismo, ¿no? Ver un poco, sobre todo, la composición. Aquí yo siempre digo que miremos la etiqueta, ¿vale? Como pasa con los alimentos, que no hemos acostumbrado a mirar la etiqueta en los alimentos, pues miremos la etiqueta de cualquier producto a base de plantas medicinales que vamos a dispensar en nuestra oficina de farmacia. Tenemos que saber qué planta es, pero no solo qué planta. No nos vale con decir lleva ginkgo 3 gramos o 5 gramos. Tenemos que saber qué parte de ginkgo se ha utilizado, si está estandarizada, qué activos tiene, qué concentración de activos, cómo se ha extraído, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy interesante para asegurar la calidad del producto. Y ya, si es un producto que, como pasa en España, el hecho de que sea un complemento alimenticio no quiere decir que sea un producto de menor calidad, sino quiere decir que, bueno, que se ha registrado así, pero hay muchos complementos alimenticios que en otros países son fitofármacos, son medicamentos, pero en España, simplemente por la burocracia que hay, pues el laboratorio opta por comercializarlo como complemento alimenticio, pero tiene unos estudios, una evidencia científica, entonces, obviamente, si tiene ese respaldo, pues mejor que mejor. ¿Por qué las plantas medicinales sería recomendable que estuvieran en la oficina de farmacia y que fuera el farmacéutico profesional sanitario que las dispensara? Pues aquí me hago una pregunta siempre, ¿no? ¿Lo natural es inocuo? La tendencia a pensar que sí, he dicho, normalmente el paciente tiende a querer algo natural porque normalmente lo entiende como que no tiene efectos secundarios, no tiene interacciones, no pasa nada, es natural, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues hay que quitarle esa idea de la cabeza al paciente. Estamos hablando de un principio activo que tiene una actividad farmacológica y como tal pues puede tener unas interacciones y una interacción y unos efectos adversos, ¿no? El problema que tenemos es que la mitad de la población lo afirma y lo cree. Es natural, no tiene problema, ninguno lo puede tomar. Y el riesgo que tenemos, yo creo ya a nivel sanitario, es que un estudio ha revelado que aproximadamente el 65% de los pacientes que están consumiendo plantas medicinales no lo comunican al personal sanitario, ni al médico ni al farmacéutico. No sabemos que lo están tomando. Con el riesgo que tiene, pues, de interacciones con otros medicamentos, con alguna patología que tenga instaurada crónica, etcétera, etcétera. En definitiva, aquí la pregunta sería, ¿el farmacéutico es el personal sanitario más adecuado? Por supuesto, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que sí, ¿no? ¿Y por qué? En primer lugar, la formación. Aunque los grados, lo hemos estado hablando esta mañana, los grados están intentando eliminar la botánica, por ejemplo, del grado de farmacia, pues bueno, el farmacéutico por ahora tenemos una amplia formación en botánica, farmacognosia, farmacología, galénica, que son muy importantes para poder recomendar un producto a base de planta medicinal en la farmacia. Por otro lado, la accesibilidad. Se ha comentado también en esta jornada que existen 22.222, una cifra redondita, farmacias en todo el territorio nacional, con lo cual pues tenemos una farmacia siempre en cualquier sitio accesible para poder recomendar un producto de planta. Por otro lado, la garantía, lo que he comentado, tenemos que garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos o los complementos que tengamos en nuestra farmacia.
Y por último, también el conocimiento de la actividad farmacológica. Pues, bueno, viene por la formación que tenemos, ¿no? Podemos detectar y estamos acostumbrados a detectar reacciones adversas o interacciones y comunicarlo al médico, tener una comunicación médico-farmacia, etc. Y hacer el seguimiento farmacoterapéutico, igual que con cualquier otra dispensación que hagamos en la oficina de farmacia. Bien, pues hemos visto que el farmacéutico sería el personal indicado, pero hay un estudio de 2022 que es chocante. Es chocante. Si os fijáis, pues este estudio sobre todo se hizo en comparativa de farmacia para farmacia herbolario en personas que son usuarios de plantas medicinales. Y a mí me llamó mucho la atención, me imagino que a vosotros chocará también, que el personal de un herbolario consulta sobre el estado de salud al paciente un 42% de los casos y en la oficina de farmacia el 29%. Estamos hablando de plantas medicinales. Y el 48% de los compradores de plantas medicinales han recibido asesoramiento por parte del equipo del herbolario frente a un 41% en farmacia. En definitiva, pues bueno, algo no estamos haciendo bien, ¿no? O sea, que yo creo que esto también tiene que servir de reflexión, de decir, vale, somos muy guapos, estamos trabajando muy bien, pero algo no estamos haciendo bien y yo creo que hay que poner solución porque, bueno, es un mercado en auge y como hemos visto, puede ser un problema sanitario. Y bien, para eso la idea es implantar una categoría y desarrollar la categoría de planta medicinal en la oficina de farmacia. ¿Cómo podemos desarrollarla? Pues formación. Es decir, cualquier categoría que queramos introducir en nuestra farmacia, veterinaria, formulación, al final exige formación. Ese puede ser el principal problema, o sea, la principal ventaja, pero puede ser el principal problema. Porque, bueno, exige un tiempo, decía antes, la atención farmacéutica requiere tiempo y la formación en cualquier categoría también, lo sabemos. Hay actualizaciones todos los días y al final, pues bueno, exige una formación. Lo bueno que tenemos, la buena noticia es que tenemos un amplio abanico de formación en España. Estamos muchísimas vocalías en los colegios oficiales farmacéuticos, a través del Consejo, a través de vocalías autonómicas. Luego hay posgrados universitarios, hay cursos acreditados, en fin. Hay una campaña bastante grande que estamos haciendo los vocales de fitoterapia para formar. Recientemente el Consejo ha firmado un acuerdo con la Sociedad Española de Fitoterapia, y una sociedad científica, y para precisamente poder formar al farmacéutico comunitario. Y luego no olvidar el formar a los pacientes. Tenemos un caso de éxito reciente en el canal del Consejo de Tu Farmacéutico Informa, en el que se han hecho unos vídeos de más de 20 plantas informando, bueno, pues hablando un poco de la planta, los vocales de plantas medicinales los hemos grabado, donde se hablaba un poco de la planta, un vídeo muy básico que se ha lanzado en el canal YouTube y hemos conseguido millones de visualizaciones. Y lo más importante, hemos conseguido que el paciente o la persona que está en su casa buscando información sobre una planta, pues seamos los primeros posicionados y haya un farmacéutico explicándole cómo funciona esa planta, las posibles interacciones que puede tener, los posibles riesgos y sobre todo consulte a su farmacéutico especialista en plantas medicinales. Yo creo que es muy importante porque al final hay que también ir educando al paciente en que las plantas medicinales deben estar en la oficina de farmacia. Por otro lado, la elección de surtido. Sobre todo aquí hago hincapié en la calidad, lo que decía antes. Tenemos que conocer qué laboratorio trabajamos, tenemos que saber qué productos tenemos y tenemos que asegurar que sean seguros y eficaces. Eso se asegura con la calidad, no tiene otra, ¿vale? Un espacio de salud. Lo ideal sería que el paciente que entra en una farmacia pues, identifique perfectamente que esa farmacia trabaja la fitoterapia, son especialistas en fitoterapia y que, bueno, pues al final es un poco ir poniendo granitos de arena en que el paciente vaya asumiendo y asimilando que la farmacia somos los especialistas en planta y que debe preguntarnos y aconsejarnos. Como hemos visto en los estudios, el paciente quiere, pero tenemos que hacérselo fácil, ¿no? Tenemos que darle esa accesibilidad. Y por último, protocolizar. Siempre que queremos instaurar cualquier categoría en nuestra farmacia, lo ideal es protocolizar. Lo mismo, a través de las vocalías durante varios años hemos elaborado unos protocolos que están colgados en la web del Consejo, que os recomiendo que le echéis un ojito y lo bajéis para tenerlo en la farmacia. Son protocolos muy sencillos de patologías menores, donde podemos ver los criterios de derivación médica y, por otro lado, podemos ver cómo tratar esa patología menor con distintas plantas, que están ya con su evidencia científica y con sus recomendaciones, además de medidas higiénico-dietéticas. Y para finalizar, voy muy bien de tiempo, quiero comentar dos casos prácticos de cuando instauramos la categoría de oficina de planta medicinal en la oficina de farmacia. Las dos casuísticas más comunes que suelen ocurrir.
En menor medida, pues podemos hacer una dispensación activa. Esta dispensación estamos acostumbrados todos, es decir, una prescripción médica que nos viene con un medicamento que está sujeto a prescripción médica o no, o un medicamento OTC, pero que viene con prescripción médica, donde aquí pues, el médico ha hecho un diagnóstico, ha establecido un tratamiento, pues aquí tenemos que actuar pues, como actuamos con cualquier otra prescripción en dispensación activa. Tenemos que hacer el seguimiento terapéutico, medidas higiénico-sanitarias, analizar si hay interacciones, ver posibles efectos adversos, etc. Para eso es interesante, pongo aquí la página web fitoterapia.net, donde hay un listado de interacciones que se va actualizando pues, prácticamente cada semana, 10 días, de interacciones medicamento, planta medicinal. Ese listado yo creo que es de obligatoria tenencia en la farmacia, ¿no? Igual que la farmacopea, deberíamos tenerlo todos porque al final tenemos todos los días dispensaciones de plantas medicinales y de productos de plantas medicinales y tenemos que saber con qué interactúa, si tiene efectos adversos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta tabla es una tabla muy sencilla donde nos vienen alfabéticamente todas las plantas y su interacción, posible interacción a efectos adversos. En este caso, por ejemplo, pues nos llegaría una receta, imaginemos, de Plantaben. Tenemos que saber un poco la composición, que es un medicamento que está hecho a base de cutícula de semilla de planta gobata, en este caso 3,5 gramos por sobre, y con esta tabla pues sabríamos que tiene interacciones posiblemente con personas que estén tomando digitálicos o sales de litio, ya que disminuiría la absorción. Lo mismo pasaría con las vitaminas y minerales, al igual que con tratamientos con hormonas tiroideas. Y por otro lado, con patologías crónicas, con diabéticos. En diabéticos sobre todo insulinodependientes, ya que disminuiría la absorción de hidratos de carbono y podríamos tener problemas en la dosis de insulina y provocar hipoglucemia si no disminuimos la dosis de insulina. Una vez que conocemos perfectamente la planta, vemos la dispensación, pues bueno, lo que tenemos que ver es si el paciente cumple algunos de estos requisitos para derivar al médico y decir, oye, que hemos detectado que este paciente es diabético, quizás tenga que regular la dosis o por lo menos comentárselo al paciente, ¿no? Hacer un poco las recomendaciones que haríamos con cualquier otro medicamento. Ajustar la posología, la administración correcta, perdón, antes de las comidas, después. En este caso, por ejemplo, es muy importante que un medicamento que al final provoca sensación de saciedad y es muy importante si estamos con una persona que tiene problemas además de peso o una persona que lo que quiere es aumentar peso, pues tendríamos que recomendárselo después de la comida, ¿no? Y luego, pues controlar todos los efectos secundarios adversos. Aparte de las medidas higiénico-dietéticas que haríamos en cualquier paciente con esta problemática, en este caso, por ejemplo, algún estreñimiento, por ejemplo, ¿no? La hidratación adecuada, el evitar algún tipo de comida, el consumo de cafeína, ejercicio físico, la regulación, la rutina de evacuación, etc. Y por otro lado, tendríamos la otra situación que sería la más común y en la que tenemos que formarnos más, que sería el consejo farmacéutico. Paciente que llega con una patología menor, tenemos nuestros protocolos, identificamos la patología, vemos que no cumple con criterios de derivación médica y pues ahí tendríamos que elegir el tratamiento adecuado. Tenemos un arsenal terapéutico en la farmacia, tenemos que ver, pues, oye, ¿qué le recomiendo? ¿Algún medicamento de síntesis química? ¿Combinarlo? ¿Alguna planta? Bueno, pues ver un poco, pero sobre todo introducir las plantas en nuestro arsenal terapéutico, que sea una cosa que tengamos en el día a día. En este caso, voy a poner un caso. Es muy llamativo porque es un caso que es real, me ha ocurrido en la oficina de farmacia no hace mucho. Y bueno, pues tenemos a Marta, una clienta habitual, 68 años, tiene hipertensa, tiene diabetes tipo 2 y artritis reumatoide. Tratamiento que tiene para esa patología, enalapril, metformina, ibuprofeno y además está anticoagulado con acetocumarol, con el Sintrom. Su dosis está ajustada muy bien de INR con su médico, sus controles habituales y está perfectamente controlada. Pues viene un día Marta a la farmacia y nos dice que está teniendo problemas de concentración, de memoria, que se le olvida los teléfonos de la amiga, que se le olvidan, en fin, algunas cositas, ¿no? Y ya estamos aquí con su amiga. Su amiga le ha dicho que ha comprado un Jingo maravilloso en un supermercado, no diremos marca, y que le va muy bien, que ha mejorado, que perfecto, se acuerda de los nombres de todos sus nietos. Aquí, bueno, pues, ¿qué hacemos con Marta? Pues, bueno, empezamos, primero como conocemos a Marta y sabemos su medicación y su patología, pues tendríamos que tener en cuenta que se nos enciende la bombilla. Problema con Ginkgo biloba inhibe la agregación plaquetaria. Problema de riesgo de sangrado, descontrol total del INR y luego el uso del ibuprofeno, de los AINE, aumentaría el riesgo de sangrado intestinal. Pues bien, luego también con las patologías que tiene. Estas serían menos
graves, aquí simplemente tendríamos que hacer un control. En el caso de que, por ejemplo, imaginemos que Marta no estuviera anticoagulada, pues con esa hipertensión y diabetes simplemente pues, tendríamos que hacer un control de la presión arterial frecuente cuando empieza el tratamiento y los niveles de glucosa. Pero lo que veis marcado en rojo sería lo que nos saltaría a la vista. ¿Qué hacemos con Marta? ¿Qué le recomendamos a Marta? En este caso nosotros. Pues mira, Marta, te recomendamos que no tomes el Jingo sin consultar a tu médico. Sobre todo, coméntale que va a tener un problema con el anticoagulante, que va a tener que reajustarte la dosis, en fin, que va a tener problemas, puedes tener sangrado. Con lo cual, pues decide no tomarlo. Bueno, pues nos podemos quedar ahí, pero si estamos formados en fitoterapia, pues se nos enciende otra bombilla y decimos, oye, ¿por qué no le recomendamos a Marta otra planta que es estupenda, que es el Bacopa Munieri, una dosis de 150 miligramos día, y en la que sabemos que mejor tiene las mismas propiedades farmacológicas que el Jingo en este caso, mejora la función cognitiva, la atención, la memoria, y no tiene interacciones. En este caso no tenemos ningún problema con el anticoagulado ni con los AINES. Pues bien, lo que hicimos fue recomendarle el Bacopa Munieri, elegimos un producto, obviamente, de calidad, lo que he dicho, un producto que tenga calidad, que asegure la eficacia y la seguridad sobre todo, se lo recomendamos, hicimos un control de presión arterial y de niveles de glucosa durante un tiempo, el INR, cuando hizo la siguiente revisión, lo tenía perfecto, y bueno, pues sigue hace 3 meses o 4 que pasó esto, y sigue con el tratamiento con Bacopa. En fin, en definitiva, es un ejemplo, yo creo, muy gráfico de por qué tenemos que desarrollar la categoría de farmacia, la categoría de plantas medicinales en la oficina de farmacia, porque el farmacéutico es el personal más indicado, porque podemos detectar esas interacciones, esos problemas que puede haber. Y al final, bueno, pues yo creo que podemos beneficiar al paciente y cuando hacemos una actuación como esta, pues bueno, pues Marta al final no creo que se le ocurra ir a comprar un producto de plantas medicinales jamás a un herbolario o a un canal que no sea farmacia, ¿no? Vale. Y bueno, pues simplemente decir que las vocalías de oficina de farmacia, estamos a vuestra de oficina de farmacia y de plantas medicinales estamos a vuestra disposición para formaciones, es decir, intentamos tener presencia en todos los colegios provinciales y la idea un poco pues que os apoyéis nosotros cualquier duda que tengáis, cualquier problema que tengáis, que consultéis a vuestro vocal de plantas medicinales, ¿vale? Ya no hay tiempo. Pues muchas gracias. Venga, gracias.